Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, chicos. El Comité Permanente Académico y SCOME de Sociedad UCU de Piura les da la cordial bienvenida a esta ponencia virtual referida al tema de fisiopatología de diabetes mellitus tipo 2. Estará a cargo de la interna Eliana Ruth Blanco Moya, que es interna de la Facultad de San Francisco Javier de Chusquisca en Bolivia. Esperamos que esta ponencia les guste. Nos vemos después para la resolución de sus preguntas o dudas. Les recuerdo de que va a haber un post-test y una trivia en la cual pueden ganarse un pack de endocrino en donde va a haber una revista con respecto a diabetes mellitus y un manual AMIR de endocrino. Sin más que decir, Eliana, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Vamos a empezar. Ya. Para empezar a hablar de la diabetes, vamos a hablar de, bueno, ¿qué es? Bueno, o sea, la diabetes es una enfermedad crónica e irreversible que se caracteriza por tener niveles de lo que es la glucosa en sangre altos. Esto puede ser ya por diversas causas que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, es importante hablar de la diabetes porque ha aumentado la prevalencia. Prácticamente esto igual es considerado como una pandemia, solamente que no no se lo toma tan en serio, pero es muy importante, ya que si se dan cuenta ha ido aumentando. Por ejemplo, para 1980 había 108 millones en total y actualmente hay aquí, como ven, 382 millones, incluso estos del 2011 o del 2013, y para el 2014 ya han aumentado 422 millones, entonces cada vez van aumentando, y por eso es muy importante, ya que también se asocia, tiene mucha morbilidad por varios aspectos, y en los últimos años, del 2000 al 2016, la mortalidad igual ha aumentado en un 5%, ¿ya? Por eso es que es importante hablar de diabetes. Ahora, no podemos hablar de diabetes si no sabemos qué persona tiene diabetes, por lo que para eso hay unos criterios diagnósticos. Para eso se usa lo que son los criterios ADA del 2019, para los cuales vamos a ver. Estos son los que están aquí arriba. Un poquito. Ya. Los que están aquí arriba son los criterios, ¿ya? Estos son. Tiene que haber una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. Tiene que haber una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos de decilitro. Un test con tolerancia oral a la glucosa que se mide 2 horas después con 75 gramos, que tiene que ser mayor a 200 miligramos de decilitro, o una glucemia al azar 200 miligramos de decilitro. ¿Ya? Ahora, estos son los valores, pero ¿qué hacemos si no hay estos valores? Están estos. En estos valores son los que se encuentra con como una resistencia a la insulina, o es una tolerancia alterada a la insulina, que estos son los valores cuando la glucemia está entre 100 y 125, cuando está en ayunas, una TGO de cuando está de 140, y una glucemia al azar, que esta se toma ya según los síntomas. ¿Ya? Vamos a repasar esto al final otra vez con un cuadro para ver en qué situaciones van a pedir qué y todo, ¿ya? Pero vamos a verlo más después. Ya, ahora sí. Vamos a ver qué es la glucosa, ¿ya? Como pueden ver, vamos a ver aquí que vamos a ver un poco de bioquímica, ¿ya? Los hidratos de carbono nos dan 4 calorías, ¿ya? Ahora, todo hidrato de carbono se divide en 3 cuando se metaboliza, que es la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿ya? La fructosa y la galactosa son absorbidas por células del intestino y estas se metabolizan donde en el hígado. Una vez que se han metabolizado en el hígado, igual se transforman en glucosa. O sea que, en conclusión de esto, sacamos que, ¿qué es la glucosa? La glucosa es el resultado del metabolismo de los hidratos de carbono, ya que
cualquier hidrato de carbono, una vez que se metaboliza, igual va a llegar a ser glucosa, ¿ya? Ahora vamos a ver esto. Esto es algo muy importante, quiero que se aprendan porque si no se aprenden esto no vamos a poder seguir, ¿ya? Ahora vamos a ver eso. Empezamos con lo que es la glucogénesis o la glucogenogénesis. Aquí podemos ver que es escrito. Es cuando se forma glucógeno. Esto es donde ocurre en el hígado, ¿ya? Ahora, otro concepto es lo que es la gluconeogénesis. En esta gluconeogénesis es cuando sintetiza glucosa a partir de lactato y alanina y glicerol. O sea, se sintetiza glucosa de otra forma, que no, o sea, no de forma directa, no por absorbiéndolo. O sea, son unas vías accesorias. Por ejemplo, la alanina es un aminoácido esencial y el glicerol es una grasa que normalmente no se tendrían que transformar en glucosa, pero por necesidad se transforma. Y esta gluconeogénesis solamente realizan algunos órganos, por ejemplo, el hígado, el riñón y las células intersticiales, ¿ya? En cambio, en la glucogénesis la realiza el hígado. Ahora vamos a ver la glucólisis. La glucólisis, esto se produce en todos los tejidos, ¿ya? Esta es cuando se metaboliza la glucosa para generar energía. En aire, cuando hay aire, o sea, y no nos falta nada, se transforma en acetilcoenzima. Ahora, la glucogenólisis es lo contrario. Si aquí se forma el glucógeno, aquí no. Aquí el glucógeno se deshace, por así decirlo, y sale la glucosa, ¿ya? Ahora también tenemos que saber qué es el glucógeno. El glucógeno es el almacén es el depósito de la glucosa y por ende también de energía. Vamos a ver esto. En el músculo, ¿qué ocurre? En el músculo ocurre lo que es la glucólisis, que es, como ya hemos dicho, que todos los tejidos metabolizan la glucosa y la convierten en energía. Ahora, también el músculo realiza lo que es la glucogénesis, que es cuando el glucógeno se deshace para hacer glucosa, y la glucogenólisis, ¿ya? Ahora, el corazón solamente realiza dos, la glucólisis y la glucogénesis. Ahora, el cerebro. El cerebro no hace ninguna de estas cosas, ¿ya? Al cerebro le llega la glucosa, pasa la barrera hematoencefálica y le llega continuamente, entonces no necesita ninguna de estas vías para tenerla, digamos. Y necesita un aporte continuo de glucosa. Eso es lo más importante. Ahora, la glucosa también es la única fuente de energía, no solo en el cerebro, sino también en la retina y en el epitelio germinal de las gónadas. Solamente en esos tres lugares. Todos los demás tienen estas vías. Ahora vamos a hablar aquí un poco de fisiología. No podemos hablar de fisiopatología sin hablar de fisiología, ¿ya? Ahora vamos a hablar de eso. Como ven, el páncreas tiene dos partes, uno que son los acinos pancreáticos, que son estos, y dos que son los islotes de Langerhans, ¿ya? Los islotes de Langerhans tienen 4 tipos de células, que son las células alfa, las beta, las delta, y hay una más que producen el péptido. Y vamos a ver esto. Las células alfa están en un 25%, ¿ya? Y estas que producen lo que es el glucógeno. Las células beta es un 60%, esas son las que son las que ocupan más espacio de este islote. Y estas que producen la insulina y la amilina. Y las células delta producen lo que es la somatostatina y estas son en un 10%, son las que están más poquitas, ¿ya? Aquí podemos ver que, por ejemplo, la insulina inhibe al glucagón, pero no al revés, el glucagón no puede inhibir a la insulina. La amilina inhibe a la insulina y la somatostatina inhibe a las dos anteriores, ¿ya? Ahora aquí podemos ver la insulinasa es la que inhibe, por así decirlo, la insulina y se encuentra en el hígado, en los músculos y en los riñones. Ahora, aquí tenemos los diferentes transportadores de glucosa. Ya, esto es muy importante igual, los vamos a ver más adelante. Son 5 tipos, ¿ya? Pero el GLUT4 es el único que es dependiente de insulina.
y este se encuentra en el músculo y en los lípidos. Ahora, el GLUT1 está en todos los tejidos y puede pasar la barrera hematoencefálica. Ahora, el GLUT3 está en el cerebro. El GLUT2 está en las células beta del páncreas y en los hepatocitos. Y el GLUT5 es lo que transporta la fructosa. Transporta la fructosa. ¿Ya? Entonces podemos ver, estaría también y ayuda a metabolizar en el hígado. Estos son como la llavecita para que entre la insulina en estos lugares, por eso es importante. No se olviden el GLUT4 que está en el músculo y en el adipocito, y el GLUT2 que se encuentra en el páncreas. Ya, ahora aquí vamos a ver la secreción. La insulina, para que se secrete, tiene dos tipos. Uno es que se secreta continuamente, sino uno tiene una estimulación, que se estimula cuando hay comidas o cuando se sube la glicemia. Entonces, la comida aumenta la glicemia y eso lo estimula, pero esto no es todas las horas, sino solamente ocurre en la hora del almuerzo, la cena, el desayuno. Ahora, el basal es cuando no comemos, o sea, en los periodos entre tarde, entre mañana o en la noche. En esto se secreta una insulina, pero de manera muy poquita, como que pueden ver, de 0,2 a 1,5 unidades internacionales, y se secreta cada 5-8 minutos. ¿Ya? Ahora aquí vamos a ver también otra parte. Aquí es cuando la insulina, esta es la parte cómo se metaboliza, cómo se forma, ¿sí? Se ven que la glucosa ha subido porque, digamos, ha comido mucho, entonces, ¿qué va a hacer? Esta es una célula beta del páncreas. Entonces, aquí está el GLUT2, que hemos visto que es un transportador de la glucosa. Entonces, ¿qué hace? La glucosa entra por aquí por su transportador específico, que es el GLUT2, a esta célula. Entra, sufre su metabolización de glucosa 6-fosfato a la mitocondria. ¿Y qué hace esto? Abre los canales de potasio y sale el potasio. ¿Y esto qué hace? Hace que se despolarice la célula. Cuando se despolariza, se abren los canales de calcio. ¿Y esto qué hace? Esto hace que aumente la calmodulina, y aquí hay una prehormona, ¿ya? Entonces esta prehormona va a hacer que vacíe sus gránulos de insulina, como aquí pueden ver, por exocitosis. Entonces esta es la vía por la que se hace. Algo importante que quiero saber es que la insulina tiene dos prehormonas, que es la preproinsulina, que se fabrica en los ribosomas, y la proinsulina, que está en el retículo endoplasmático. Ahora, aquí también podríamos ver que la insulinasa es la que ahora te hemos dicho, que es la que degrada la insulina, y solamente queda la que están en las células efectoras, o sea, las que están quedando así pegadas a su glúteo. Para la secreción de insulina, el factor fisiológico más importante para esto pues, siempre va a ser la glucosa, ¿ya? Ahora aquí también vamos a ver algunos otros factores que hacen que se produzca la insulina, o sea, que se secrete la insulina. Uno son las sincretinas. Las sincretinas son unas hormonas que se producen en el intestino delgado. Son de dos tipos. Unas se producen en el ilio y otras en el yeyuno, ¿ya? Las del ilio se producen en las células L y son el GLP-1, ¿ya? Y esas las células K que producen el GIP, ¿ya? De estas, ¿cuál es la más importante? La GLP-1, ¿ya? Y lo que hacen estas son que su acción de las sincretinas son que hacen primero que se secrete la insulina, suprimen la secreción de glucagón postprandial y retarda el crecimiento gástrico. Estas sincretinas son responsables de un 60% de que se secrete insulina, por eso son importantes, ¿ya? Ahora también tenemos los aminoácidos. ¿Los aminoácidos de dónde provienen? Los aminoácidos son componentes de las proteínas, entonces cuando las proteínas se deshacen porque no hay glucosa, están libres. Entonces que haya aminoácidos libres hace que igual se secrete insulina. Y también las grasas que están formadas por ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Estos que aumentan el calcio intracelular, como hemos visto en la anterior diapositiva, y también por esto hacen de que se secrete mayor insulina.
Aquí igual podemos ver algunas hormonas que ayudan a la secreción de insulina, que son las que estimulan el glucagón, las catecolaminas, pero las betas, porque las alfas las inhiben, el polipéptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal vasoactivo, la colecistocinina, el GLP-1, la secretina, la gastrina, el péptido liberador de gastrina, la acetilcolina y las hormonas sexuales. Y las que inhiben son el neuropéptido Y, las catecolaminas a través del estímulo alfa, la galanina y la somatostatina. Vamos a ver. Estas son las hormonas contrainsulares, o sea, hacen que no se secrete insulina o de estrés. Primero está el cortisol, que aumenta lo que es la gluconeogénesis y la lipólisis. La gluconeogénesis, ya hemos dicho que es la otra forma de formar glucosa, o sea, no por su vía habitual, sino por una vía extra, por la de los lípidos, las proteínas, y la lipólisis, que es la degradación de las grasas grandes en más chiquititas para que den energía, porque todas dan energía, ¿ya? Ahora la GH, que es la hormona de crecimiento, ¿qué hace esta? Aumenta la lipólisis y disminuye lo que es la captación de glucosa. Y su estímulo para que se secrete esta es la hipoglicemia. Ahora, las catecolaminas. Las catecolaminas dan un menor ingreso del calcio intracelular y si no entra calcio, entonces no se va a extrocitar la insulina, no va a poder salir, ¿ya? Entonces, el glucagón, ¿cuáles son los estímulos para el glucagón? Hemos dicho que haya la hipoglicemia y que haya aminoácidos libres, ¿ya? Esos son estímulos. Y tiene una vida de 3 a 6 minutos. Esto, el glucagón que hace, aumenta lo que es la glucogenólisis y lo que es la gluconeogénesis, ¿ya? La glucogenólisis, que es cuando el glucagón se deshace a glucosa, y la gluconeogénesis es cuando utiliza a las proteínas, a las grasas para obtener energía y no a los hidratos de carbono, ¿ya? Ahora, esto es un cuadro comparativo. Esta es la insulina, ¿ya? Lo que hace normalmente. La insulina actúa en 3 tejidos de manera diana, ¿ya? Que son el tejido adiposo, el músculo y el hígado, ¿ya? En el tejido adiposo, ¿qué hace? Aumenta lo que es la captación de glucosa, o sea, hace que entre lipogenia, que hace, o sea, forma los lípidos, ¿ya? O sea, forma triglicéridos, que estos se van a almacenar en grasa. Y así, o sea, esta la lipogenia y la captación de glucosa que hacen que no esté la glucosa, o sea, circulando libre altamente, sino que al captarla disminuyen que esté circulando en sangre y al producir lípidos igual lo almacenan. Entonces hay menos glucosa. ¿Y qué hacen? Disminuyen la lipólisis. Obviamente tienen que disminuir la lipólisis porque si estas grasas se deshacen va a haber más glucosa. Entonces ese es el efecto normal de la insulina. Ahora aquí vamos a comparar. Por ejemplo aquí. El glicerol y los triglicéridos forman lo que es la lipogénesis, ayudan a formar los ácidos grasos. Ahora, esto es cuando comen, cuando estamos comiendo y hay una glucosa normal, hay un aporte de energía para nosotros. En cambio, cuando no comemos, no hay energía y el cuerpo necesita sí o sí energía para nosotros. Entonces, si no comemos, no va a haber hidratos de carbono. Entonces, si no hay hidratos de carbono, no va a haber glucosa. Pero el cuerpo, como has visto, el cerebro necesita glucosa constante. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer de que los lípidos hagan la lipólisis, o sea, se dividan en estos para formar la glucosa por otra vía anaeróbica, ¿ya? Ahora, en el músculo que ocurre lo mismo. En el músculo estriado, ¿qué hace? Hace lo mismo, igual capta la glucosa, aumenta la síntesis de glucógeno, que sería la glucogénesis, y aumenta la síntesis de proteínas. Ya, estos son lo que hace. Esto es cuando come. Ahora, cuando no come, ¿qué hay? Hay glucólisis. Nuevamente, ¿qué hace? Metaboliza la poca glucosa que ya tenía almacenada para que tenga energía. Y la gluconeogénesis, ¿qué hace? Libera alanina, o sea, ¿qué hace? O sea, si sintetizaba proteínas, ahora sus proteínas las va a deshacer y va a liberar aminoácidos, y un aminoácido es la alanina, y de la alanina igual se va a formar glucosa. Ahora, en el hígado, ¿qué hace? No, cuando comemos o cuando está normal, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la glucogénesis, aumenta la lipogenia,
que es lo que aumenta igual lo que forma esos lípidos, el depósito lípido, y disminuye lo que es la gluconeogenia, que es la parte alternativa, que es cuando degrada proteínas, pues, ¿ya? Ahora, cuando estamos en ayunas, ¿qué hace el hígado? La mayoría, el 80% hace una glucogenólisis. ¿Qué hemos dicho que es la glucogenólisis? Que es cuando el glucógeno, que es el depósito de glucosa, lo desea para dar glucosa. ¿Ya? Entonces, en un 80% cuando vamos a la ayunas hace glucogenólisis. Y en un 20% hace gluconeogénesis. ¿Ya? O sea, que es la vía alternativa a las proteínas y las grasas. ¿Por qué no hace mucho esto el hígado? Porque sabe que si va a hacer eso, si utiliza la gluconeogénesis, con el tiempo nos va a llevar a la formación de cuerpos cetónicos y nos va a dar una acidosis metabólica. ¿Ya? Ahora, aquí hablamos ya de la diabetes. Esto ya es la fisiopatología en sí, lo demás era una pequeña introducción. Para la introducción se dice que realmente hay una resistencia a la insulina y hay una secreción anormal de insulina. También tiene un factor ambiental y un factor genético. Ya, todo esto vamos a ver más adelante. Ahora, la resistencia a insulina, esto es lo primero que ocurre. ¿Ya? Esto es lo primero que pasa en la diabetes. Antes de cualquier cosa aparece la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la falla o disminución de la insulina para estimular la captación de glucosa periférica. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Aquí podemos ver una célula, ya puede ser cualquier célula, digamos una célula muscular, ¿ya? Entonces aquí está la glucosa, son estos redonditos. ¿Y qué va a ser esta puerta? ¿Ya? La puerta que le va a dejar pasar a la glucosa es su receptor, ¿ya? El receptor de insulina. Y aquí, como ven, donde la cerradura, donde ponemos, o sea, la cerradura va a ser la insulina, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? O sea, para abrir la puerta necesitamos una llave y esa llave es la insulina. Pero aquí, en la diabetes, hay una resistencia a la insulina, o sea que la llave no va a abrir esa cerradura. ¿Por qué no abre? Porque la cerradura se ha cambiado, la cerradura ya no es la misma de antes. ¿Y por qué se cambia esta cerradura? Porque hay mayor ácidos grasos libres. Entonces, las grasas son las responsables de que esta cerradura, o sea, cambien su expresión, cambien su forma, y la insulina ya no sea su llave. Entonces, si esta puerta está cerrada, la glucosa va a estar por allá afuera, circulando, y por eso se produce lo que es la diabetes, que tiene una glucosa alta. ¿Ya? Ahora aquí vemos una fase de la insulina, no es que ocurre. ¿Ya? O sea, cuando el páncreas es normal y saludable, como que podemos ver, va a producir insulina en forma normal. ¿Ya? Aquí vemos otra vez lo mismo, una célula, cualquier célula, el receptor de insulina, y aquí va a estar su insulina, y cuando está normal, entra la glucosa normal. ¿Ya? Entonces aquí va a haber una insulina normal y va a haber una glucosa normal. Ahora, en la resistencia a insulina, este es el inicio de la diabetes mellitus. ¿Qué ocurre? Aquí, como hemos explicado en la anterior diapositiva, el receptor de insulina se ha cambiado. Ya, como ven, ha cambiado la forma. Ya aquí era un rombito, ahora aquí va a ser una media luna. Entonces, como no es lo mismo, no va a poder entrar la glucosa. Entonces, va a haber exceso de glucosa afuera, circulando por la sangre. ¿Y qué hace el páncreas? El páncreas dice, no, mi insulina no es lo suficiente. Entonces, ¿qué hace? Secreta más insulina, secreta más insulina. Entonces, que hay una hiperinsulinemia. Si tú le tomas en esta fase, digamos, le tomas al paciente sangre y mides la insulina va a estar alta, ¿ya? Pero ¿cómo va a estar la glucosa? La glucosa va a estar normal. Ya va a estar normal por eso. ¿Por qué? Porque el páncreas está excretando mayor insulina, y este exceso de insulina hace que ya pueda normalizar la glucosa. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Pasan años, unos 2 a 10 años. El páncreas, ¿qué hace? Ya se cansa porque el páncreas está trabajando el doble, el triple, para que se mantenga con la glucemia. Entonces, ¿qué hace? Empieza a bajar, hay un deterioro del páncreas, entonces ya deja de producir insulina, produce menos. Entonces, si no hay insulina y hay más glucosa, y como ya hemos visto que tiene este fenómeno de que no entra, entonces aquí ya no va a haber, aquí puede haber que hay una hiperinsulinemia, como también una norminsulinemia, pero aquí ¿qué aparece? Ya aparece una glucosa alta. Cuando ya está la glucosa alta, ya se considera una diabetes tipo 2.
Mientras no haya una glucosa alta, como hemos visto en los criterios diagnósticos, entonces todavía es una resistencia a insulina, que eso es otro tema, que lo vamos a ver un pantallazo más adelante. Ahora aquí igual vemos. Para la resistencia a insulina tiene tres fases. La primera, hay una resistencia a insulina y que está con normoglucemia, ¿ya? Ahora hay una resistencia, hay una resistencia insulínica marcada, donde esta resistencia insulínica está marcada en el músculo y en los lípidos, ¿ya? Y esto que aquí en la segunda fase que hay una hiperglucemia postprandial. Y en la tercera fase, que es más o menos como la anterior hemos visto, ya se deteriora el páncreas, entonces hay una menor síntesis de insulina y hay una hiperglucemia en ayuno. Y aquí será la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Como aquí pueden ver, el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 será en esto, cuando hay una hiperglucemia en ayuno. Entonces no se olviden, la tercera fase es esta, menor síntesis de insulina y da una hiperglucemia en ayuno. No la postprandial, esa sería la segunda fase. Ahora, hay defectos también, ¿ya? Hay defectos para la resistencia a insulina, hay tres efectos que poseen el prereceptor, receptor o posreceptor. En el prereceptor, ¿qué ocurriría? Hay unos anticuerpos que destruirían a quienes, a la insulina y a los receptores. Ahora, en el receptor hay una mutación aberrante o hay una alteración del receptor. Mutación, esto puede ser genéticamente, ya sea por otras enfermedades, y una alteración que puede ser, como dije, por una cuando hay un exceso de ácidos grasos, entonces estos cambian la expresión, entonces se alteran. Y el receptor hace una fosforilación, entonces va a haber una fosforilación anómala. Ahora en el postreceptor va a haber una alteración a niveles de complejos enzimáticos, una señalización intracelular alterada o anomalías en los glucotransportadores, que serían los 5-GLUT, que hemos mencionado. Ahora, aquí vamos a ver, hemos visto también que hay factores genéticos y ambientales, ¿no? En los factores ambientales, el más importante es la obesidad. ¿Por qué la obesidad? Porque he visto que en los diabéticos que han sido diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, el 80% de esos diabéticos era obeso, ¿ya? Pero si alguna vez han escuchado, hay dos tipos de obesidades, la obesidad central y la obesidad periférica, ¿ya? La obesidad central o visceral es esta, como ven, o sea, tiene más grasa en su pancita, ¿ya? Es más gordita y se da más en quién, en las mujeres, ¿ya? En cambio hay otro tipo de obesidad en la que son gorditos, pues se acumula más en las caderas, eso no es tan mala. La más mala es esta, ¿ya? Entonces la diabetes se asocia a un factor ambiental, es la obesidad, que es la obesidad central por un 80%. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto es algo que podemos cambiar si la persona baja de peso, va a haber menor resistencia a insulina, como hemos podido ver, ¿ya? Por ejemplo, este gordito, ahorita puede ser que esté en la fase 2 que hemos mencionado antes y no en la fase 3, pero si no baja de peso va a llegar a la fase 3, que es la diabetes mellitus, ¿ya? Ahora, un factor de riesgo para la obesidad que es que tenga una vida sedentaria y su alimentación, ¿ya? Entonces, esos son factores modificables, por eso es muy importante. Si la persona come sanamente y hace ejercicios, ¿qué va a hacer? Va a cambiar su estilo de vida. Si cambia su estilo de vida, va a poder evitar esta enfermedad, ¿ya? También está asociado, se dice que está asociado a la vejez, ¿ya? También tiene un factor, esto sería como un factor prenatal. Por ejemplo, en las mamás, cuando la mamá ha tenido no se ha alimentado bien o era bajo peso cuando está embarazada, es más probable que su bebé cuando sea mayor tenga diabetes. Ahora, ¿cuándo también es probable? También es probable que cuando el bebé nazca con mayor peso, generalmente los bebés son grandes o nacen con sobrepeso cuando la mamá es diabética, ¿ya? O cuando nace con menos peso, también va a tener esto, ya también va a tener diabetes. Y también hay algunos medicamentos que con el tiempo dan resistencia a la insulina, ¿ya? Por ejemplo, los medicamentos podrían ser los corticoides, los beta bloqueantes y las tiazidas. Ahora, ya les he explicado aquí que el factor más importante es la obesidad, porque da un 80%, eso no se me olvida. Ahora les voy a explicar por qué la obesidad te daña o por qué la obesidad te lleva a una diabetes, ¿ya? La obesidad central
la que como ven aquí es de las vísceras, lo que de las personas que tienen más PANS se da más en las mujeres. ¿Qué representa? El tener obesidad de por sí ya es un estado inflamatorio crónico. La diabetes también es un estado inflamatorio crónico por la obesidad, es decir, estos aquí ya tendrían un doble estado inflamatorio crónico. ¿Qué hacen ese estado inflamatorio crónico? Hay macrófagos y estos macrófagos, ¿qué hacen? Dan las citocinas inflamatorias. Estas son la interleucina 1, 6 y 8, el tumor de necrosis, el factor de necrosis tumoral alfa y una proteína C reactiva. ¿Ya? Todas estas citocinas inflamatorias que hacen van a inhibir a la insulina y a sus acciones que hemos visto anteriormente. Entonces, si inhiben a la insulina, con el tiempo que va a haber diabetes. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace también esto? La adiponectina, ¿ya? Esto es algo que se produce normalmente. La adiponectina que da mayor sensibilidad a la insulina e inhibe el proceso inflamatorio, pero esta está inhibida en la obesidad central, ¿ya? Estos son lo que hace normalmente. En el hígado, ¿qué hace? Inhibe la expresión de enzimas glucogénicas. En el músculo aumenta el transporte de glucosa dentro, ¿ya? E intensifica la oxidación de óxido nítrico para AMP sinasa. Entonces, esto es lo que hace normalmente, pero en la obesidad la adiponectina está disminuida. Ahora, también está la leptina. La leptina normalmente es una hormona, ¿ya? ¿Qué hace? Disminuye el apetito, favorece el gasto energético y da mayor sensibilidad a la insulina, ¿ya? Pero cuando una persona es obesa, hay mucha leptina, ¿ya? Entonces, normalmente se diría que si disminuye el apetito debería disminuir mucho más, pero es al revés, ¿ya? Ocurre, como hay tanta leptina, hay una resistencia a la leptina en el cerebro y en los tejidos, entonces ya no puede cumplir estas funciones y produce a la larga una aterosclerosis, una hipertensión, una hiperlipidemia, una resistencia a la insulina, una inflamación, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad coronaria, ¿ya? Y también va a comer más porque siente disminuye el apetito y ahora hay resistencia, o sea que ya no va a cumplir sus funciones, van a comer más las personas y les va a llevar a ser más gorditos. Ahora aquí vamos a ver, ¿ya? Como hemos visto anteriormente, hay tres tipos, ¿no? Que son uno los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Esos tres alimentos nos pueden dar energía, pero lo normal es que solamente recibamos energía de los hidratos de carbono. Ahora vamos a ver de esas tres, ¿ya? Como hemos dicho, también la insulina cumple sus funciones en tres partes, en tres órganos, que son uno el tejido muscular esquelético, el hígado y el tejido adiposo. Vamos a ver primero qué pasa aquí en el músculo, ¿ya? El músculo en reposo, cuando no hacemos ejercicio, no, no entra la glucosa así, o sea, normal, no entra, se queda trancada, ¿sí? La glucosa cuando entra, solamente cuando hay estímulos, ¿ya? Y un estímulo es cuando hacemos ejercicio y otro estímulo es cuando comemos. Solamente en estas dos situaciones entra la glucosa normalmente al músculo, ¿ya? Pero, ahora, ¿por qué también cuando comemos? Cuando comemos, ¿qué hemos dicho que hace? Que es un estímulo para la insulina, ¿ya? Entonces, también, ¿qué pasa? Cuando comes, digamos, una comida llena de grasa y no haces ejercicio después de comidas, será lo que es la glucogénesis. Digamos que es la glucogénesis, es cuando hay mucha glucosa, entonces, ¿qué hace? Se forma el glucógeno, que el glucógeno es el depósito de la glucosa. Entonces, normalmente el músculo que hace la glucogénesis, pero cuando hay ya diabetes o hay una resistencia a la insulina, entonces, como hemos dicho ya, eh, el cuerpo piensa de que no hay, o sea, no entra la glucosa a los órganos, entonces el cuerpo que no ha comido, que no hay energía, entonces, ¿qué hace? Va a activar las otras vías alternas. Una es la gluconeogénesis, ¿ya? Que va a dividir, aquí que usa, en los músculos se forman las proteínas, entonces va a dar un catabolismo proteico.
Entonces, ¿qué hace este catabolismo proteico? Hace que haya más aminoácidos libres, como dijimos, de la alanina es la que se forma la nueva vía de la glucosa. Y este aminoácido libre, ¿qué hace? Hace que se produzca, que se encuentre la urea en la orina, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte roja ya habría una hiperglucemia, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, aquí vamos a empezar a hablar de los síntomas que presenta, ¿ya? En el catabolismo proteico, o sea, con la destrucción de las proteínas, que va a haber un adelgazamiento, ¿ya? Entonces, es como que va a ir perdiendo su músculo, ¿ya? Porque se va degradando para que haya glucosa, porque el cuerpo piensa que no hay, que sí hay el problema de la insulina. También, ¿qué pasa? ¿Qué hay? También hay la debilidad, ¿ya? Entonces aquí empezamos con esos dos síntomas que son la debilidad y lo que es el enflaquecimiento. Ahora vamos a hablar en el hígado, ¿ya? Ahora en el hígado hemos dicho que cuando produce primero lo que es la glucogénesis, que es forma el glucógeno. Cuando hay mucha comida, hay un exceso de glucosa que hace el hígado normalmente agarra y dice, no, hay mucha glucosa, lo voy a guardar y lo guarda en forma de glucógeno. Eso es la glucogénesis, ¿ya? Y eso que hace, inhibe lo que es la fosforilasa hepática. ¿Qué hace fosforilasa hepática? Esta fosforilasa hepática hace que el glucógeno se desintegre en glucosa. Entonces, como aquí hay mucha glucosa y el hígado quiere guardarla, entonces tiene que inhibirla, inhibe la fosforilasa hepática. Ahora, ¿qué hace la glucosinasa? Fosforila la glucosa y evita que salgan los hepatocitos, entonces por eso está aumentado. Y la glucógeno sintetasa, que es la que forma el glucógeno, que hace la glucogénesis que hemos explicado. En normales, eso está elevado. ¿Ya? Ay. Y aquí se ve que el glucagón, ¿ya? Eh, Aquí podemos ver que eso cuando estamos entre comidas, o sea, cuando no comemos, por ejemplo, en la tarde o en la mañana o en la noche, ¿qué hace? Se estimula el glucagón. Y esto es en un 60%. Ahora, aquí en la parte roja es la parte patológica, como hemos visto en una resistencia. Por aquí va a haber una gluconeogénesis, como hemos visto, que es la parte alterna para que cree la glucosa. ¿Ya? Por ejemplo, la poca glucosa que hay nos va impiruvado en acetilcoenzima A y va a liberar lo que son los ácidos grasos. Eso también produce la glucólisis. O sea, si antes, cuando hay mucha glucosa, hemos dicho que primero se forma lo que es el glucógeno, ¿ya? Pero este glucógeno tiene una capacidad limitada, no es que va a formar demasiado glucógeno, solamente es un 5 o 6%. Y una vez que pasa eso, porque digamos hemos comido demasiado, somos muy glotones, entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente, si ya hay mucho glucógeno, lo va a almacenar en forma de grasa. Pero aquí, como no hay, ¿qué hace entonces? Va a degradar esas grasas que ha guardado, ¿ya? Va a degradar. Ahora, el hígado almacena la glucosa en un 60%. Ahora, hay mayor producción de glucosa. Cuando hay mayor producción de glucosa, ¿qué pasa? Aquí ya vemos la fase, ¿no? Se forma el VLDL. ¿Qué es el VLDL? Es una grasa. La grasa es de muy baja densidad, o sea, es una liposita, es una grasa grande, ya por así decirlo, pero de baja densidad. Esta grasa grande, ¿qué va a hacer? Llega un momento en el que, por así decirlo, se deshace, ¿ya? Y eso que se va a deshacer, ¿qué va a hacer? Va a formar los triglicéridos, que son malos, entonces aquí va a estar los triglicéridos altos, ¿ya? Porque está liberando más LDLs y los LDLs van a formar los triglicéridos. Posteriormente se va a formar los LDLs, que son los de muy baja densidad, que estos son muy malos, que dan la aterogénesis y debido a esto será la mortalidad en la diabetes, porque les puede dar algún infarto de miocardio o una enfermedad cerebrovascular. Y los HDL, que son las grasas buenas, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, el tercer órgano que hemos visto, bueno, sí, la grasa se considera un órgano endocrino, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué?
¿Qué hacen los adipocitos? Normalmente forman triglicéridos. Estos triglicéridos son la forma de almacenar. Entonces se hace la lipogénesis porque inhiben la lipasa. Ahora, en forma patológica, se da solamente en dos partes, ¿ya? Uno cuando estamos entre comidas, bueno, un ayuno prolongado porque no hemos comido en horas, porque hemos tenido, no sé, o estamos en un ayuno porque realmente lo queremos. Y también cuando está la diabetes, solamente en esas dos situaciones se da, ¿ya? La lipólisis. Aquí se activa la lipasa, entonces, ¿qué hace? Que los triglicéridos se liberen en glicerol y ácidos grasos. Estos ácidos grasos libres van a estar circulando así en la sangre, como aquí pueden ver, cosa que no debería haber normalmente. Con el tiempo, ¿qué va a hacer? Se va a ir así, se va a ir almacenando y va a formar lo que es la aterosclerosis, que a la larga igual va a dar complicaciones. Ahora, aquí vamos a ver lo que es el síndrome metabólico. Vamos a ver que la resistencia a insulina, todo lo que estamos hablando, todo lo que pasa en los órganos que hemos visto anteriormente, ocurre en tres patologías, ¿ya? Uno que es la obesidad, ya hemos visto por qué, la hipertensión, que lo vamos a ver más adelante qué ocurre, y la diabetes mellitus tipo 2, que es todo lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico, también llamado síndrome X, es un síndrome que se caracteriza por resistencia a insulina prácticamente, pero tiene también criterios diagnósticos, son 5. Tiene que haber una obesidad central, tiene que haber una glucosa alta, tiene que haber una dislipidemia, que son los triglicéridos altos, eh, bueno, varias grasas altas, excepto el HDL que está bajo, y va a haber una hipertensión. Con estos cuatro es el diagnóstico de síndrome metabólico. Si se dan cuenta, el síndrome metabólico va a ocasionar todo lo que anterior hemos mencionado. Entonces, el síndrome metabólico lo podríamos considerar como una antecesora a que la persona tenga diabetes mellitus. Entonces, si una persona tiene obesidad, primero tenemos que diagnosticarle esto. Si tiene esto, a la larga va a tener diabetes mellitus. Entonces, cuando tenemos una persona obesa, hay que diagnosticar si tiene síndrome metabólico o diabetes mellitus directamente. Ahora, la hipertensión arterial. Aquí vamos a ver qué ocurre. Em, la insulina normalmente, ¿qué hace? Normalmente vasodilata y reabsorbe sodio, pero cuando hay resistencia a la insulina, que es lo que estamos viendo ahora, que es lo que ocurre en la diabetes, solamente va a reabsorber sodio y ya no va a haber la vasodilatación y va a activar el sistema nervioso simpático, ¿ya? Y al hacer todo esto, ¿qué va a hacer? Va a dañar la vía fosfatidioletresinasa, lo que al final va a dar un menor flujo sanguíneo. Esto también tiene un factor genético y con esto ¿qué hace? Hace que haya un daño renal, ¿ya? Y también como deben saber, ya llevo fisiología algunos, el umbral del riñón para que filtre es de 180. Cuando pasa ese umbral de 180, va a ir eliminando la glucosa por la orina, lo que se llama glucosuria. Pero la glucosa no se sale solita del cuerpo, sino que jala agua. Entonces, al jalar agua, ¿qué hace? Nos va a dar lo que es la polidipsia y la poliuria, que nos da igual que orinamos más. Entonces, a nivel renal da estos dos síntomas, que son típicos. Ahora aquí vamos a ver un poco de la parte genética. Mm, Se dice que igual en la secreción anual de insulina hay una parte genética, pero en sí esto igual es en parte la diabetes, ¿ya? Cuando uno, si digamos, si tu papá, eh, para tomar en cuenta eso, la diabetes, se toma en cuenta solamente el parentesco de primer grado, ¿ya? O sea, si tu papá ha tenido diabetes, cualquiera, ya sea tu mamá o tu papá, vas a tener un 40% de tener diabetes. Pero, ¿qué pasa si tus dos padres han tenido diabetes? Entonces, tu porcentaje aumenta un 70% de que tengas diabetes, ¿ya? Ahora hemos visto ya los dos más importantes que son uno, la resistencia a insulina y otro la secreción anormal de insulina. Como hemos visto, es cuando la secreción anormal de insulina es que el páncreas ya no secreta insulina. ¿Por qué ya no secreta insulina? Porque se ha cansado, bueno, así lo dicen generalmente, pero es porque en sí hay una glucotoxicidad y una lipotoxicidad. Se cree que mientras haya más glucosa en sangre y más glucosa le llegue a los islotes pancreáticos, va a ser que no,
que no secreten la insulina. Y la lipotoxicidad igual es lo mismo, ¿ya? Ahora también aquí hablamos de que factores de que no se secreta insulina, que hay una memoria metabólica. O sea que esta glucotoxicidad y esta lipotoxicidad se van a quedar guardados, las células los va a recordar. Entonces, mientras más antes tratemos al paciente para evitar la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, o sea, el exceso de glucosa y el exceso de lípidos, va a ser mejor por esa memoria. Y también se atribuye esto a una menor plasticidad, o sea que la célula beta tiene es la adaptabilidad que tiene ante esto, ¿ya? Entonces, se cree que también tiene un factor genético de que va a estar esa adaptabilidad menos y por eso es que se va a dañar más rápido. Los factores genéticos no son claros, o sea, no es algo que está bien claro. Hay algunos que sí están claros, pero esos son los MODIs. Por ejemplo, en Farreras lo divide en diabetes mellitus asociada a la obesidad, que es todo lo que hemos visto ahora, y la diabetes mellitus no asociada a la obesidad. Y esos son las diabetes del adulto del inicio juvenil, que son las MODIs. O sea, en esas ya hay un gen, o sea, se sabe por qué tienen esa diabetes, digamos. Por ejemplo, hay 10 MODIs, pero las más comunes es la 2, la 3 y la 5. La MODI 2, vamos a ver un poco, ya, la MODI 2 eh, es la que, bueno, estas se caracterizan porque hay una mutación en la glucosinasa. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que en la célula beta, por ejemplo, tendría que haber, o sea, si con 80 antes entraba y producía insulina, ahora como cambiaron la glucosinasa porque es genéticamente predispuesto por esa MODI2, entonces va a hacer de que el umbral suba. Entonces, si antes subía con 80 se secretaba insulina, ahora se va a secretar con 150. Y eso es el origen de las MODIs. Ahora vamos a hacer un pequeño esquema, como un resumen de todo lo que hemos hecho. Pero esto ya es otro esquema que me pareció muy didáctico, ¿ya? Para la diabetes mellitus vamos a tener tres factores, ¿ya? Uno, que van a ser los genéticos, ¿ya? Estos factores genéticos se van a dar porque hemos dicho por los familiares, ¿verdad? Familia, si tu padre ha tenido diabetes, vas a tener un 40%. Ahora, si tu mamá y tu papá han tenido diabetes, vas a tener un 80%. Entonces, también se dice que si algún familiar de primer grado ha tenido diabetes, tiene 10 veces más probabilidad de tener diabetes. Ese es el factor genético. Ahora, el factor ambiental. ¿Ya? Este factor ambiental hemos dicho que el más importante porque es por los obesos, ¿no? Un redondito para que se acuerden que es la obesidad visceral. Que hemos dicho que el 80% de diabéticos es obeso. Y los metabólicos, ¿ya? Ahora, estos efectos metabólicos se van a dividir en dos, como hemos dicho al final, que es una resistencia a la insulina y una disfunción de las células beta del páncreas, ¿ya? Ahora, la resistencia a insulina será uno en dos situaciones. Una primero será en los órganos diana, que hemos dicho que son tres, que ya se deben acordar porque los he parado repitiendo un montón de veces, que son uno, el hígado, el músculo y el tejido adiposo, ¿ya? Ahora aquí en la otra parte es la obesidad o lo que es el síndrome metabólico, ¿ya? En este síndrome metabólico va a haber también tres componentes, ¿ya? Uno que son las adipocinas, ya, ahora vamos a ver, aquí vamos a explicar algo, que el síndrome metabólico está muy asociado a la obesidad y hemos dicho que la obesidad es un órgano endocrino. ¿Por qué es un órgano endocrino? Porque forma lo que son las adipocinas. Estas adipocinas son dos, que son la leptina, que es la que nos saciaba, pero aquí va a haber una resistencia a la leptina,
y a la adipocina. No, a la adiponectina, perdón. Entonces, estas dos son las que produce la grasa. ¿Ya? Ahora la inflamación. Hemos dicho que cualquier persona que es obesa o que ya tenga diabetes mellitus es un estado inflamatorio crónico. Y también que haya ácidos grasos libres. Esto sería. ¿Ya? Ahora, la disfunción de las células beta está dado por la lipotoxicidad, lo que es la glucotoxicidad, lo que son el efecto de las sincretinas. ¿Por qué las sincretinas van a causar esta disfunción? Porque hemos dicho que las sincretinas son las responsables del 60% de que se secrete insulina, y cuando hay resistencia, entonces estas sincretinas tampoco cumplen su función. Entonces a la larga igual van a dar una disfunción de células. También, ¿qué se dice? Que va a haber un depósito amiloide, ya que esto va a destruir a la larga las células betas. Y un factor genético que no va a estar determinado. Eso sería en forma sintetizada todo lo que es la fisiopatología. Ya, ahora aquí vemos lo que es mi bibliografía. Y con eso acabé. Ahora les traje unas cuantas preguntitas para que podamos resolver juntos. ¿Ya? Vamos a ver esto. Les voy a leer el caso y me van a responder por comentarios o ya sea por audio. ¿Ya? Esta es una pregunta sobre calcular índice de masa corporal. Sé que no les he explicado, pero para determinar si una persona es obesa, se toma en cuenta el índice de masa corporal, ¿ya? Entonces, para las personas que no sepan cómo hacer, lo vamos a explicar también aquí, ¿ya? Paciente de sexo masculino de 36 años de edad, originario de Tamaulipas, es sometido a una evaluación de rutina para adquirir un seguro de gastos médicos mayores. En su historia clínica presenta tabaquismo positivo de 15 paquetes año, antecedentes heredofamiliares positivos para diabetes, peso de 92 kilogramos, talla de 1,64 metros, una presión arterial de 130/90. Entonces, ¿cuál es el índice de masa corporal? Ahora les explico. El índice de masa corporal se saca lo que es peso sobre talla al cuadrado, ¿ya? Entonces simplemente agarren sus celulares o una calculadora y multipliquen 1.64 por 1.64 y ese resultado lo anotan y lo van a dividir entre 92 y les va a dar un resultado. Pero los que ya han podido sacar lo dicen. ¿Alguien ya pudo sacar? Walter Jordan dice 34.32 kilogramos sobre metro cuadrado. Sí, está bien. Es correcto. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya. Debido a la edad del paciente, se decide, esto es correlativo al anterior paciente, ¿ya? Es correlativo a esto. Ahí. Ya. En ese primer caso vemos que el paciente tiene 36 años de edad, ¿ya? Ahora, debido a la edad del paciente, se decide tomar exámenes de laboratorio y se toma una glucosa
con una glucemia con resultado de 127 miligramos de cilitro, la cual se repite por segunda vez con un resultado de 128 miligramos de cilitro. Con estos valores y el cuadro clínico descrito en la pregunta número 1, ¿qué diagnóstico haría? Entonces aquí vemos que es el mismo paciente, que tiene leve prehipertensión y es obeso. Entonces, ¿qué diagnóstico le daría a este paciente? Recordando los criterios de diagnóstico que hemos visto anteriormente. Hola, ¿alguien pudo responder? Ya, vamos a ir aquí un poco con este cuadro, a ver si alguien... Muy bien, diabetes tipo 2. Ya, vamos a ver. Hemos dicho que cuando el paciente es mayor a 126 en ayunas ya es un criterio de diabetes. Ya, aquí les voy a explicar un poco con este cuadro. Síntomas de hiperglucemia. Cuando el paciente viene y tiene síntomas de hiperglucemia, por ejemplo, polidipsia, poliuria, polifagia, entonces, ¿qué hace? Para determinar, se puede determinar la glucosa en cualquier momento del día. Si esta glucosa es mayor a 200, nos va a dar lo que es la diabetes. Ahora, si la persona no tiene síntomas de hiperglucemia, como en el caso que hemos visto, y aparte que es una persona joven, porque se toma realmente, cuando se les toma a las personas mayor a 45 años, cada 3 años, y se toma antes de los 45 años solamente si sus papás han tenido diabetes, ¿ya? Entonces, en este caso, se ve que sí tiene sus papás de diabetes, entonces lo puede tomar, pero no tenía síntomas de hiperglucemia, entonces, ¿qué hace? Se determina la glicemia en ayunas. ¿Y cuánto ha salido la primera vez? Ha salido mayor a 126 miligramos. ¿Qué se hace aquí? Hay que repetir otra vez otra glucosa en ayunas. O sea, 2 veces le sacamos glucosa en ayunas. Y si vuelve a salir mayor a 126, como hemos visto, en una sale 127 y en una sale 128, entonces, ¿qué es? Es diagnóstico de diabetes. ¿Ya? Esto lo vamos a ver luego en otros casos. Y volvemos a la última pregunta. Al mismo paciente, estamos hablando del mismo paciente de los 36 años que no tenía síntomas, pero que ya fue diagnosticado con diabetes. Entonces, ¿qué hacemos? Se le realiza un perfil de lípidos con 14 horas de ayuno, debido a que el paciente tiene diabetes mellitus. Entonces, ¿qué alteración esperaría encontrar que se presenta con gran frecuencia en pacientes con diabetes? Entonces, no sé si alguien sabe un poco, hemos hablado de eso, lo que es en los lípidos. Como hemos hablado, ¿verdad? Hay una resistencia a insulina, entonces que se van a liberar más lípidos. ¿Alguien sabe? Le vamos a marcar. En esta que va a haber, en esta hay una diabetes y aquí hay una hipertrigliceridemia, ¿ya? ¿Por qué hay una trigliceridemia? Porque hemos dicho que cuando hay una resistencia a insulina, el cuerpo que hace, piensa que no hay glucosa, piensa que no hay con qué se alimentan sus células. Entonces, ¿qué hace? Va a liberar lo que son los lípidos, ¿ya? Entonces, libera primero lo que son los VLDL, ¿ya? Entonces, los VLDL igual van a estar altos, ¿ya?
estos VLDLs, ¿qué hacen? Se degradan, se hacen chiquititos. Estos son grandes, son unas cosas así grandes. Pero estos se van a dividir en unos chiquititos que estos van a ser los triglicéridos, ¿ya? Entonces, por eso lo más característico es que los triglicéridos estén altos, muy altos, ¿ya? Las HDLs no, porque tienen que estar bajas. Las LDL están altas. Y la hipercolesterolemia, que no se toma en cuenta, solamente se toma en cuenta las triglicéridos, HDL y LDL. Ahora, les tengo más, hay más preguntas, no sé si quieren hacerlas. Tendrían que Claro, decir, si no, acabaríamos. exacto. Hay otras preguntas así como las que he estado ya resolviendo Eliana. Teníamos una duda si les gustaría que resuelva alguna más o si no, estaríamos ya dando por finalizada la ponencia y pasando a la ronda de preguntas en el caso las tengan. Pueden confirmar o colocar que no o sí en el chat, por favor. Ok, entonces, Eliana, creo que estaríamos quedándonos con las preguntas que ya has dado en tu ponencia, que de verdad ha servido para despejar muchas dudas. Chicos, si tienen alguna consulta, las pueden hacer. Vamos a dar 2 minutos para en el caso tengan alguna pregunta acerca de la ponencia. Si no, vamos a finalizar ya la ponencia. Vamos a dar 2 minutos, ¿ya? Al no haber ninguna otra pregunta, chicos, vamos a finalizar esta ponencia. Les recordamos de que vamos a enviar el post-test y asimismo se va a hacer llegar la entrega de su certificado por asistencia. Muchas gracias, Eliana. Tenemos otra ponencia, chicos, para el día 19 con respecto a diabetes insípida. Y igual la va a realizar Eliana. No sé si, Eliana, tienes algo que agregar o si no, ya estaríamos finalizando esto. No, eso sería todo, gracias. Claro, chicos. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Socian UCV Piura. Igual los voy a escribir en el grupo de Telegram. La trivia también se va a enviar. Y tenemos, como ya lo expliqué, el premio del pack de endocrino, que va a ser un manual AMIR y una revista de diabetes. Gracias, chicos.